direccionales, derivadas direccionales e integrales múltiples, por Estefanía Franco Vega y Juan Pablo Giraldo Franco. Las derivadas direccionales de una función x sub 0, y sub 0 y z sub 0 en la dirección de un vector unitario u igual a b, c es la derivada de la función x sub 0, y sub 0 es igual al límite, todo eso. Si el límite existe utilizando la notación de vectores de la derivada direccional de la forma compacta de la derivada de f x sub 0, que es igual a la h cuando tiende a 0, de f sub 0 más hu menos f sub 0 sobre h. Y con las funciones de tres variables, el vector gradiente denotado por f o grad f, y con las derivadas parciales que representan la variación de f en x, y, z en las direcciones de los ejes, tenemos la función de las derivadas direccionales. Un ejemplo es calcular las derivadas direccionales de fx, y, que es igual a x por y al cuadrado menos x al cuadrado por y en el punto 1 menos 2 en la dirección dada por el ángulo θ, cuando θ es igual a 30 grados. Calculamos el vector unitario de la dirección dada por θ es igual a 30 grados, que sería b es igual a b sub 1 por b sub 2, que es igual a coseno de 30 por seno de 30, que eso es igual al punto raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Esta función es especial porque es derivable en todos los puntos, entonces utilizamos esta función, esta ecuación que es derivada de f de x, y por el gradiente de x, y por el vector b, por el punto B, perdón, es igual el gradiente de x, y, el punto de V. Ponemos que entonces ya sería y al cuadrado, menos x por y, menos 2x por y, que entonces sería el gradiente de f en el punto 1, menos 2, que eso es igual al punto 4,4. Ya la metemos a la ecuación y nos quedaría que el punto 4,4 por el punto raíz de 3 sobre 2, 1 medio es igual al 2 raíz de 3 más 1. Listo. Ahora vamos a saber la dirección de una isobara en el fluido acelerado. Para la distribución de presión en un flujo, sería la gradiente de P es igual, integración múltiple y tenemos integrales dobles. Estas integrales se pueden usar para calcular volúmenes, masas, centroides de regiones generales, entre otras. También se pueden calcular probabilidades cuando trabajamos con variables aleatorias. Consideremos un campo escalar de dos variables f definido en un rectángulo R entre los puntos A y B por C y D para todo punto entre de X y Y que pertenezca a R cuadrado, donde A sea menor o igual a X y X menor o igual a B, y C también que Y esté también entre C y D. Entonces, supongamos que la función es mayor que 0. La gráfica es una superficie de ecuación z es igual a f de x, y. Y si ese es el sólido sobre R y por debajo de la gráfica, es decir, que la superficie de la gráfica está dada por el conjunto x, y y z que pertenecen a R3, donde z está entre 0 y la función de x, y
donde x y y pertenecen al rectángulo. Queremos encontrar el volumen de ese. Para eso podemos hacer una integral doble, donde si f de x, y es mayor que cero, el volumen del sólido sobre un rectángulo y bajo una superficie z es igual a la integral doble de f de x, y por dA. Para resolver esta integral utilizamos el teorema de Fubini, donde nos dice que si la función es continua en una región rectangular, entonces tenemos que no importa el orden que tomemos, si primero tomamos el de la función en x o primero tomamos la función en y para poder resolverla. ¿Cómo es esto? Así, aquí en un ejemplo podemos aterrizar un poco esto. Nos dice que calcular el volumen determinado por la función x más y elevada a la menos 2 en el dominio de R para x de 1 a 2 y para y de 1 a 4. Como el campo escalar es continuo en su dominio, por lo que podemos escribir que el volumen solicitado podemos hacerla por la regla de Fubini. Vamos a utilizar que eso es igual a la integral entre 1 y 2 de la integral de entre 1 y 4 de la función de x, de y de x, o cambiando los topes o el orden de las variables debe dar el mismo resultado. Utilizamos primero de x y después el de y. Para este ejercicio vamos a utilizarlo el primer punto, la primera parte que me dice que el volumen es igual a la integral de 1 a 2 de la integral de 1 a 4 de f de x de y de x. Aquí ya tenemos el ejercicio, ya dijimos que lo íbamos a plantear. Entonces, ¿qué hacemos? Las integrales las resolvemos de adentro hacia afuera, o sea, desde la más interna hacia la más externa, teniendo acá que la más interna está derivada en y. Entonces, tomamos x como una constante, para lo cual ya nos da, que nos queda la integral de 1 sobre x más y al cuadrado de y es igual a menos 1 sobre x más y, evaluada entre 1 y 4. Utilizamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que se aplican las mismas propiedades para las integrales múltiples. Entonces, al aplicar ya nos queda resuelta la primera parte y nos queda la variable x. Hacemos la segunda integral y al hacer la segunda integral también ya nos damos cuenta que nos quedan unos logaritmos. Igual les aplicamos a los logaritmos el segundo teorema fundamental del cálculo, resolvemos los logaritmos y nos queda logaritmo de 5 cuartos. Para aterrizar un poquito más lo dicho en la teoría, vamos a plantear un ejercicio donde vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, aquí tenemos la gráfica donde tenemos una gráfica que nos sube hasta un punto H y en X nos va hasta B. Por definición de momento de inercia de un área plana es igual a la integral doble de la variable y al cuadrado por el diferencial de área, donde el diferencial de área es infinitesimal y está dentro de la región que se va a realizar el momento de inercia. Entonces, vamos a utilizar ecuaciones de línea recta de esta frontera y de esta otra frontera que tenemos acá. Entonces, como ambas tienen la misma pendiente, entonces calculamos la pendiente, donde está, aquí la tenemos la pendiente. Y para la 1, para la primer frontera, o sea para esta de acá, y es igual a 2h sobre xb. Y para la otra es y es igual a 2h factor de 1 menos x sobre b. Entonces
Y ahí con esas son las ecuaciones de las líneas rectas que tenemos acá. Entonces, planteando la integral, planteamos la integral doble, donde x va desde x0, desde acá, hasta x medios, por lo que la ecuación o la función tiene una discontinuidad en este punto. Entonces esto nos obligó a hacer dos integrales dobles. Entonces para la primera región vamos desde x0 hasta b medios, por lo que es de número a número. Entonces y en y va de 0 hasta h de y al cuadrado de y de x, por lo que en la de y va de función a función. Entonces tenemos la función 2y, aquí tenemos ya la función de la ecuación interior, que es 2h x sobre b. Tenemos que tener en cuenta los diferenciales, el orden de los diferenciales, porque en el orden de los diferenciales nos va a decir cuáles integrales va a ser con respecto a qué va cada integral. Entonces los diferenciales deben ir desde la integral más interna hasta la más externa, por lo que para poder hacer las integrales acá llevar el orden en las integrales, ya que si los colocamos al revés no nos darían los resultados esperados. En la segunda integral también vamos de número a número. X va desde x medios hasta b y y va de función a función cuando y vale 0, y la segunda función, que es 2h factor de 1 menos xb, x sobre b, de la función y al cuadrado de y de x. Al reemplazar y resolver, nos queda, primero hacemos la integral más interna y nos sale 1/3 de y al cubo. Lo evaluamos entre los puntos y eso aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo para poder resolver esa parte. Continuando con la resolución de la integral, ya nos quedó al aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo en cada una de las integrales, nos queda este resultado que obtuvimos acá. Entonces sacamos de las integrales las constantes que no nos afectan en nada en la integral para poder hacer una integral más fácil, y nos queda una integral desde 0 hasta b medios de x sobre b todo al cubo. Entonces al tener esta y acá nos queda 1 menos x sobre b al cubo, realizamos las dos integrales y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo y haciendo un poco de álgebra, llegamos al resultado donde I es igual a B por H al cubo sobre 12, que ese sería el momento de inercia para la función que tenemos ahí. Eso lo vamos a ver ya usarlo mucho en lo que es mecánica de materiales.